Buen día para todos. Pásala, Brian, por favor. Hoy vamos a hablar de los estudios analíticos de casos y controles versus cohortes. Para iniciar, vamos a hablar de los cohortes, donde vamos a empezar mencionando, siguiente por favor, que estos estudios de cohortes y de los casos controles, pues van a ser unos estudios analíticos observacionales longitudinales. Acá vamos a tener dos tipos, las cohortes o estudios de seguimiento o también un estudio de casos controles. Cuando hablamos de las cohortes o estudio de seguimiento, partiremos de dos grupos de individuos sanos. Y estos pues van a ser nuestros dos grupos que vamos a estar evaluando. Un grupo estará expuesto a un factor de riesgo y el otro no lo vamos a exponer. Y posteriormente pues vamos a seguir a las dos cohortes a largo tiempo. Y la finalidad de esto pues es medir la aparición de la enfermedad en estos dos grupos que estamos evaluando. Por otro lado, tenemos un estudio de casos controles donde vamos a identificar un grupo de personas con una enfermedad que van a ser nuestros casos y se va a comparar con un grupo apropiado que no tenga la enfermedad y posteriormente pues estos van a ser nuestros controles. Si en el grupo de enfermos hubiera mayor exposición a un determinado factor que en el grupo control, vamos a decir que hay una asociación entre el factor y el efecto. Siguiente, por favor. El artículo nos menciona varios puntos claves, entre estos tenemos que los cohortes y los casos controles, pues van a ser estudios analíticos observacionales longitudinales. También tenemos que ver que se evalúa la relación causa-efecto, donde se usarán cuando la pregunta haga referencia a la etiología del evento. Otro es que los estudios de cohortes parten de individuos sanos que están expuestos o no a ese posible factor de riesgo que cause la enfermedad. Los estudios de cohortes permiten medir la incidencia en expuestos y en no expuestos y a partir de esta evaluación vamos a calcular el riesgo relativo y vamos a estudiar la historia natural de la enfermedad. Por otro lado, anterior, tenemos que los estudios de cohorte van a ser costosos, estos van a ser largos en pérdidas y van a ser frecuentes y casi siempre no van a ser útiles para estudiar pues enfermedades raras o a largo plazo en los periodos de latencia. Siguiente, por favor. Bueno, los estudios de casos controles parten de un grupo de individuos enfermos, que van a ser los casos, y se busca otro grupo de individuos, de otros individuos que van a ser nuestros controles, que estos van a ser sanos, y esto lo vamos a comparar para determinar, pues, esos factores de riesgo que nos estén causando la enfermedad. Estos dos grupos pues se tienen que comparar para poder llegar a esta conclusión. En los estudios de casos controles no se puede estimar lo que es la incidencia y se estima más bien lo que es la magnitud de riesgo por medio del odds radio. Son más rápidos y baratos que los estudios de cohortes y permiten estudiar las enfermedades que van a ser poco frecuentes en nuestra población. Permiten estudiar también múltiples factores de riesgo que van a causar pues esa enfermedad que está afectando la población. Y por último, pues vamos a ver que los problemas más importantes en estos estudios de caso controles es encontrar lo que es el grupo adecuado que cumpla con las características para poder hacer el adecuado estudio y los sesgos de memoria. Bueno, ahora, ¿cuándo y cómo podemos diseñar este estudio de cohortes? Entonces, ¿cuándo? Cuando deseamos estudiar una relación, como acabamos de hablar en los puntos claves, entre una exposición y un resultado a lo largo del tiempo. ¿En qué momentos nos va a ser útil? Entonces va a ser útil cuando la exposición es frecuente, cuando el desenlace tarde en aparecer o se tenga un periodo para que aparezca, se puede hacer un seguimiento prolongado a la población y queremos calcular la incidencia o el riesgo relativo. Ahora, también tenemos que tener en cuenta los tipos de cortes que en la siguiente diapositiva se los explico para saber cómo diseñarlo. Entonces, ¿cómo vamos a diseñarlo? Tiene una estructura que es una pregunta de investigación, seleccionar la cohorte, medir una exposición inicial, el seguimiento en el tiempo, la medición del desenlace, el análisis estadístico y el control de los sesgos. Entonces, primero debemos definir la pregunta de investigación, que acá ponemos un ejemplo, que es
¿El tabaquismo pasivo aumenta el riesgo del asma? Entonces, ¿cómo debe ser esta pregunta? Debe ser clara, específica y con valores y con variables bien definidas. El segundo, que es seleccionar el cohorte, un grupo de personas que no tengan aún la enfermedad y se dividen en expuestos y no expuestos a la variable, en este caso pues expuestos al tabaquismo y no expuestos. Medir la exposición inicial, entonces debe hacerse al inicio de forma objetiva y confiable. Seguimiento en el tiempo, entonces se debe realizar un seguimiento, observar a lo largo del tiempo que se establezca el estudio si las personas desarrollan el desenlace, en este caso en el inicio, que tengan asma, y es importante evitar pérdidas del seguimiento. Ahora, medir, medir también el desenlace, puede ser a través de unas pruebas clínicas, diagnósticos médicos o también a través de registros. Como sexto paso tenemos el análisis de los resultados. Entonces, se tiene que comparar cuántos desarrollaron este desenlace y en cada grupo y calcular las medidas de riesgo en las tablas o la tasa de incidencia. Y el último paso, que sería el control de los sesgos y las confusores, hay que tener cuidado con las variables que puedan afectar a los resultados y como la edad o los antecedentes médicos que se tengan. Entonces, en este caso, pues no solo como único factor el tabaquismo que pueda desarrollar el asma, entonces hay que controlar bien esos confusores. Siguiente. Entonces acá tenemos los tipos de estudio que varían en función del tiempo y el momento de observación y se describen tres, los prospectivos, retrospectivos y ambipectivos. El prospectivo es el diseño clásico que ya hemos descrito, el estudio comienza a la vez de la exposición, que es el que les acabo de explicar. El retrospectivo, la exposición y el efecto ya han ocurrido cuando se inicia el estudio y entonces la población expuesta en el momento de inicio de la exposición debe ser claramente definible a pesar del paso del tiempo. Y los ambispectivos es el factor de la exposición se inició antes del inicio del estudio, pero todavía no ha aparecido el resultado o la enfermedad o el desenlace. Siguiente. Con respecto a los otros tipos de estudio, se van a clasificar según el tipo de cohorte. Entonces tenemos cuatro clasificaciones: cohorte única, dos cohortes, cohortes múltiples y casos controles anidados. La cohorte única se define como una única cohorte de expuestos y la vamos a usar como referencia información registrada procedente de la población general y también la podemos conocer como el antes y el después. Entonces tenemos un ejemplo que es después de un accidente nuclear, medir la aparición de casos nuevos o la incidencia de una determinada patología en una población previa a un evento. La de dos cohortes corresponde al formato clásico que ya hemos descrito, en el cual se seleccionan dos grupos, uno de individuos sanos y otro que no presenta una exposición, y pues se va a evaluar el resultado. Las cohortes múltiples, hacemos varias cohortes de individuos sanos en función del grado de exposición, un determinado factor de riesgo y la cohorte control será menor o nula la exposición y esta se va a comparar con las otras y esta sirve para relacionar el grado de exposición con las tasas de incidencia. Y los casos controles anidados son finalizar un estudio de cortes, tendremos un grupo de individuos a los que ya le ha aparecido la enfermedad y unos individuos que ya han sido analizados y estudiados previamente por el investigador y constituirán entonces un grupo de casos, el anidado en una cohorte, y le vamos a buscar un grupo control seleccionado aleatoriamente entre los que no hayan desarrollado esa enfermedad. Siguiente. Bueno, ya continuando, vamos a hablar de los datos obtenibles de un estudio de cohortes. Vamos a seguir los siguientes pasos, que el primero va a ser plantear la hipótesis de causalidad y riesgo. Ya sabemos que estos son estudios observacionales y pues primeramente son los estudios que nos brindan la información más rigurosa sobre la relación entre una causa y un efecto. Entonces vamos a usar el riesgo relativo en una fórmula sencilla con gran poder explicativo, donde pues el riesgo relativo es igual a la incidencia en expuestos sobre la incidencia en no expuestos. ¿Qué nos puede indicar el riesgo relativo? Que si es igual a 1 no hay diferencia de riesgo, que si es mayor a 1 es mayor el riesgo en los expuestos y si es menor a 1 es menor el riesgo en los expuestos. Como podemos ver, hay un ejemplo, una tabla en la cual nos va a relacionar
la relación enfermos expuestos y sanos expuestos, así haciendo la sumatoria y ver su totalidad. Siguiente. El segundo paso es medir la incidencia de una enfermedad, ya que pues primeramente vamos a saber qué es la tasa de incidencia, que es el número de casos nuevos de una enfermedad que aparece en un grupo de personas sanas al inicio durante en un tiempo determinado. Esta pues se puede llegar a calcular de tres formas, que es la incidencia en expuestos, la incidencia en no expuestos y la incidencia total. Esto nos va a poder o nos permite comparar los riesgos, evaluar la relación entre un factor y la aparición de la enfermedad, identificar las poblaciones vulnerables. Siguiente, por favor. Entonces, el tercer paso va a ser estudiar la historia natural de la enfermedad y el cuarto va a ser estudiar múltiples consecuencias de una exposición. A veces solo un factor de riesgo puede tener varios efectos sobre la salud, como por ejemplo pueden ver que el tabaquismo puede causar, digamos, cáncer de pulmón, enfermedad cardiovascular, EPOC, entre otros. También pues esto es muy útil porque nos da la visión más completa del impacto de una exposición. También ayuda a priorizar intervenciones de salud pública y permite anticipar y prevenir múltiples riesgos en paralelo. Siguiente, por favor. Ya pues hablando pues un poco de desventajas de los estudios de cohorte, primeramente vamos a hacer énfasis en la que nos sirve. Digamos, en las ventajas puede ser una ventaja que estiman incidencia, tienen menor posibilidad de sesgos en la medición de la exposición, pero tienen una limitación que es de un coste elevado, dificultad en la ejecución se puede llegar a ocasionar y pues no son útiles en enfermedades raras. También pues requieren generalmente un tamaño muestral elevado y puede llegar a haber una posibilidad de pérdida en el seguimiento. Las desventajas, pues que no son eficientes para el estudio de enfermedades poco frecuentes, no sirven para el estudio de enfermedades con un largo periodo de latencia. Este pues llega a requerir un número muy elevado de participantes, como anteriormente les nombraban las limitaciones. Tienen un coste elevado y pues son frecuentes para las pérdidas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como lo venían hablando mis compañeros anteriormente, como tal, este tipo de estudios es una herramienta muy valiosa para todo el ámbito de investigación epidemiológica, pero pues están sujetos a algunos factores que pueden alterar como tal esos resultados, que también se conocen como los sesgos. Hay 7 tipos de sesgos más frecuentes. Entre estos están los sesgos de selección, que pues ocurre, como su nombre lo dice, cuando los participantes que se incluyen en el estudio no representan como tal esa población en general. Por ejemplo, cuando se seleccionan algunos individuos sanos para un estudio sobre una enfermedad y los resultados pues no pueden ser aplicables a todo el tipo de población, precisamente porque se está estudiando una población que debería estar enferma. Por otro lado están los sesgos de información, que también se conocen como los sesgos de clasificación, y estos se producen cuando hay algún error en la recolección o si se recolectan de forma eficiente, pues el error recae en la clasificación de los datos y pues asimismo lleva a que los resultados se alteren. Siguiente, por favor. También está el sesgo de confusión, que este ocurre cuando hay algún factor que como tal no está controlado tanto en la exposición como en el desenlace de todo el estudio, y pues esto puede dar resultado a una relación errónea entre diversas variables. Por ejemplo, estudios sobre el efecto del ejercicio en la salud cardiovascular, y si digamos no se controla adecuadamente por el tabaquismo, pues este podría llegar a confundir los resultados, siendo un factor que no se tuvo en cuenta inicialmente en el estudio. También está el sesgo por pérdida o de pérdida de seguimiento, que como tal este hace referencia a cuando se pierde algún dato relevante o algún participante durante pues todo el seguimiento del estudio. Y digamos que aquí recae el error en que sistemáticamente no se tiene en cuenta como tal el periodo por el que va a permanecer cada participante, por ejemplo, y esto podría llegar a afectar los resultados. Siguiente, por favor. También está el sesgo de publicación, que hace referencia como tal a la tendencia a publicar solamente algunos estudios o algunos resultados que podrían llegar a ser positivos o significativos, y lo que esto puede generar es romper como tal este hilo o esta relación pues en los resultados de los siguientes estudios en los que se vayan a basar.
También está el sesgo de medición, que como tal aquí puede surgir cuando las herramientas utilizadas o desenlaces no son precisos, no son consistentes, y esto puede llevar a que como tal haya un desbalance en todo el transcurso, en todo el trayecto de la investigación, y pues asimismo pues pueden fallar o pueden haber errores sistemáticos en los datos que se van a recopilar. Y por último está el sesgo temporal, que como su nombre lo dice, pues es una variación entre el tiempo de la medición de las exposiciones y de los desenlaces, y pues asimismo pues va a influir en los resultados. Puede ser debido pues a diferentes condiciones como sociales, ambientales, también en relación, por ejemplo, en como tal el costo que acarrea todo el estudio, y pues obviamente esto va a verse reflejado pues en los resultados y en sus variaciones. Siguiente, por favor. Bueno, ya siguiendo entonces con la segunda parte, tenemos lo de los casos y controles. Entonces, básicamente, ¿qué es? Aquí tenemos una pequeña definición y nos indica que pues, el objetivo principal de un estudio de casos y control es investigar si existe pues, una asociación entre uno o varios exposiciones. Si hay la presencia de enfermedades, esto hace pues, se hace comparando pues la frecuencia con la exposición que tuvo un presente grupo, como en el ejemplo que vemos en la parte inferior pues, de la diapositiva, donde vemos una muestra de casos, muestra pues si está expuesto o no pues, a los factores de riesgo, y en la muestra de controles que pues va a tener esta similitud, que si está expuesto o no a pues, los factores de riesgo. Acá tenemos dos definiciones importantes, entonces lo que son casos y controles. En la primera pues nos dice que los casos son pues los individuos que tienen pues la enfermedad o condiciones de interés, y en cuanto a los controles, básicamente son individuos que no tienen pues la enfermedad o condiciones pues de interés, pero que son similares a los casos en otras características relevantes, como nos indica aquí, pues lo que es la edad y el sexo. Entonces, acá tenemos cuándo y cómo debemos diseñar pues, un estudio de casos y controles. Nos indica que cuando pues, la enfermedad que queremos estudiar es poco frecuente, tenemos poco tiempo y poco pues, recursos, o bien no tenemos una idea clara pues, de los factores etiológicos, y deberemos optar pues, por diseñar un estudio de casos y controles. Esta guarda como una similitud con los de los cortes, y va a ser pues como un, un sistema que nos va pues, a ayudar como a ejecutar pues, la investigación pues, de una manera más adecuada. Acá tenemos una serie de ejemplos, entonces nos muestra los sujetos enfermos y sujetos sanos que van a presentar si tienen exposición o no, al igual pues que en el caso anterior. Y la pequeña tabla que tenemos pues a la izquierda nos va a mostrar pues los casos, los controles y si está o no expuesto, y debido a esto pues vamos a sacar pues un resultado favorable. Bueno, ahora acá tenemos lo que es la selección de casos. Básicamente esto es la identificación de, el tipo de caso. Para esto debemos tener en cuenta el criterio de diagnóstico, que debe ser muy exacto y preciso para lo que es el caso. Esto pues para evitar lo que son las personas que se vayan a incluir o excluir. Por ejemplo, una persona con diabetes mellitus de diagnóstico. Entonces se van a incluir todas las personas con diabetes y se van a excluir, pues obviamente, las que no tengan la enfermedad. Todos estos datos se pueden obviamente recolectar de lo que son centros hospitalarios, centros de salud o cualquier institución donde pues se tenga registro de lo que es la población en general. También se tienen en cuenta que se pueden utilizar dos tipos de casos, casos incidentes y casos prevalentes. Los incidentes representan pues una nueva aparición o un nuevo diagnóstico que se van haciendo durante el estudio. Y los casos prevalentes son los casos que simplemente ya existían cuando pues el estudio comenzó. La selección de controles pues es un punto difícil, ya que los controles deben salir de la misma población que proceden los casos. Deben ser comparables, por supuesto, y en el sentido que tengan la misma probabilidad de expuestos al mismo factor de riesgo. Entonces, básicamente los controles son los sanos que no sufran la enfermedad que se está estudiando. Acá tenemos un pequeño ejemplo donde se hace con la recolección de semillas y el factor que es
la variable que es la cantidad de agua. Y como vemos, en una se le coloca agua y en la otra no. Y el resultado claramente es que en la que se le colocó agua, pues hay crecimiento de las plantas y en la que no se le colocó, pues no. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que son las indicaciones y las ventajas de los estudios de casos y controles. Como tal, las indicaciones pueden surgir a partir de ciertas situaciones, como por ejemplo las enfermedades raras. Digamos que estos estudios son bastante útiles para generar hipótesis sobre diversos factores de riesgo que podrían estar asociados a algunas enfermedades raras. En cuanto a la investigación inicial, pues se usan etapas iniciales más que todo para generar como tal hipótesis sobre si algún factor, alguna variable, algún desenlace ocurrió antes o después de alguna acción en específico. En la exposición previa, pues son bastante útiles cuando el interés va a radicar en determinar si una exposición, asimismo en relación a la investigación inicial, se ocurrió antes o después de algún desenlace. En el estudio de factores múltiples, pues para evaluar diferentes factores de riesgo, esto en relación a lo que les mencionaba, las enfermedades raras. Y en los costos y tiempo, pues suelen ser estudios seleccionados precisamente porque son más rápidos y menos costosos que otro tipo de estudios. Siguiente, por favor. Y ya para las ventajas como tal de este tipo de estudios, pues recae en la eficiencia del tiempo y de los recursos en relación a las indicaciones que les mencionaba. Hay menos necesidad del seguimiento, es decir, que se pueden lograr ver como tal los objetivos o los resultados a tiempo. También es bastante eficaz en el momento del análisis de múltiples exposiciones y pues la relación entre variables también es ideal para los estudios exploratorios, más que todo en casos hipotéticos como el ejemplo que les mencionaba en las enfermedades raras. También tienen como más facilidad para estudiar condiciones desconocidas. Otra ventaja que tienen es que ayudan o benefician como tal en esta parte de la recolección rápida de datos, por lo mismo que es un estudio que es muy eficiente en cuanto a tiempo y recursos y pues asimismo como es un estudio que es eficiente por el tiempo y por los recursos, pues tiene un menor sesgo temporal. Siguiente, por favor. Bueno, luego continuamos con lo que son las limitaciones y los posibles sesgos. Entonces, las limitaciones a lo que se refiere es no poder estimar directamente la incidencia, es decir, los casos nuevos de la enfermedad entre los expuestos y los no expuestos, ya que para esto pues es necesario realizar el seguimiento de un grupo de personas que previamente no hayan presentado el efecto que se quiere medir. Este es un error frecuente en estudios de casos y controles. Como lo dije ya, entonces, confundir la frecuencia de exposición con la incidencia de la enfermedad. Entonces, en el artículo en el que nos basamos, nos muestran como las ventajas y limitaciones respecto a este. Con respecto a las ventajas, entonces, se menciona que relativamente hay menos costos que los estudios de seguimiento, hay una corta duración, aplicaciones para el estudio de enfermedades raras, como lo acaba de mencionar mi compañera. Estos permiten también el análisis de varios factores de riesgo para una determinada enfermedad. Con respecto a las limitaciones, entonces no estiman directamente la incidencia. También hay una facilidad de introducir sesgos de selección y o información. Y otra limitación es que la secuencia temporal entre la exposición y la enfermedad no siempre es fácil de establecer. Siguiente, por favor. Entonces, con respecto a los sesgos, principalmente en este caso vamos a hablar de dos. El primero es el sesgo de información. Este se trata de averiguar datos que ocurrieron en el pasado que están relacionados con la memoria pues, del entrevistado. Para evitarlos, lo que se recomienda es elaborar un cuestionario que sea muy detallado en el que se vayan a incluir todos los puntos que puedan ayudar a mejorar la memoria. Este sesgo de información se subdivide en dos, que son el sesgo del observador y el sesgo del observado. Entonces, con lo que respecta al sesgo del observador, el investigador tiene que conocer la hipótesis del estudio que puede llevar a realizar un interrogatorio más detallado en los casos, introduciendo pues lo que es el sesgo que lleva a detectar falsamente una exposición en estos que en los controles.
Con respecto al sesgo del observado, entonces los casos tienen mayor tendencia que los controles a dar detalles acerca de las posibles fuentes de exposición. Si esto ocurre, entonces ahí es cuando se introduce el sesgo en el sentido de producir un aparente exceso de exposición en los casos. Con respecto al segundo sesgo, entonces hablamos del sesgo de selección. Este lo que nos dice es que si la exposición de interés determina la selección de los, va a determinar la selección de los casos y los controles. Siguiente, por favor. Ya con los tipos de estudios de casos y controles, primero tenemos los estudios de casos y controles emparejados. Entonces, esto lo que nos habla es que los controles se van a escoger de forma tal que a cada caso corresponde un control. Igual en ciertas características que están previamente determinadas. Este proceso se va a denominar aparejamiento o elaboración de pares y lo que va a permitir es reducir el tamaño de la muestra ya que aumenta la precisión del estudio. Las características utilizadas con más frecuencia para hacer este aparejamiento son la edad, el sexo y también otras variables como lo es el nivel socioeconómico y el lugar de residencia. Este también al restringir los controles de forma que se tenga una característica dada igual que en los casos, entonces lo que va a hacer es anular la posibilidad de estudiar si esa característica es diferente en los casos y en los controles. Siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos un ejemplo de este. Entonces, si se decide tomar un control del mismo nivel socioeconómico que los casos, es imposible saber si el nivel socioeconómico afecta a la enfermedad estudiada. Entonces, por lo tanto, se debe evitar abusar el apareamiento, incluyendo más variables de las necesarias. Siguiente, por favor. Con respecto a los estudios de casos y controles anidados, estos también están llamados estudios de caso cohorte, entonces se va a realizar dentro de un estudio de cohortes. Este puede ser prospectivo o retrospectivo y es una estrategia para reducir costes. Esto es parecido básicamente a lo que ya mencionaron mis compañeros anteriormente. Entonces, esto inicia con un cohorte que se parte de un grupo de personas sanas que se clasifican en función de si están expuestas, que es positivo, o no expuestas, que sería negativo, a lo que es un posible factor de riesgo. Luego se sigue este seguimiento de la cohorte y a lo largo del tiempo se puede observar cuántos desarrollan la enfermedad, que serían los casos, y cuántos no en los no casos. También entonces hay que tener en cuenta que la selección de casos y controles, entonces los casos son los individuos de la cohorte que desarrollan la enfermedad y los controles se seleccionan de entre los que nos están enfermos y deben ser comparables a los casos, ya sea por edad o sexo, entre otros. Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que son los estudios de casos controles alternantes o case crossover. Estos también son llamados caso-caso, entonces cada caso sirve de su propio control. Este tipo de diseño es una manera científica de cuestionar y responder a la pregunta de ¿estuvo haciendo el sujeto algo inusual justo antes del inicio de la enfermedad o evento de estudio? Entonces aquí lo que se va a hacer es comparar la exposición inmediatamente antes del desenlace con exposiciones en otros momentos anteriores. Estos van a ser útiles en eventos rápidos e imprevisibles. Entonces, un ejemplo de este sería la influencia de la falta de sueño y estrés previos, por ejemplo, al desarrollo de una crisis epiléptica. Siguiente, por favor. Respecto a la estimación del riesgo en estudios de casos y controles, vamos a ver que en un estudio de casos y controles se va a partir del resultado, en este caso la presencia o ausencia de la enfermedad, para evaluar retrospectivamente la exposición, por lo que no se dispone del denominador de la población en riesgo. Esto va a implicar que no es posible calcular directamente el riesgo absoluto o la incidencia de la enfermedad en este diseño. Los estudios caso control no van a brindar un estimado de la tasa o el riesgo porque no está definido el denominador, es decir, el tamaño del grupo expuesto o no expuesto. En cambio, lo que sí se puede estimar es la fuerza de asociación entre la exposición y la enfermedad mediante medidas relativas.
La principal medida de asociación en estudios caso control va a ser la razón de momios o odds ratio. La odds ratio compara las probabilidades de la enfermedad entre expuestos y no expuestos. Formalmente se va a definir como el cociente entre las posibilidades de ocurrencia de un evento, es decir, una enfermedad, en el grupo expuesto y las probabilidades en el grupo que no está expuesto. Es decir, nos indica cuántas veces mayores o menores son las posibilidades de enfermedad en los expuestos comparadas con las de los no expuestos. Este enfoque va a ser el estándar recomendado para evaluar asociaciones en un diseño caso control. De hecho, la tabla de resumen de medidas va a mostrar que en casos y controles, la odds ratio es la medida recomendada, mientras que las otras no van a ser aplicables. En consecuencia, esta odds ratio va a cuantificar la fuerza de asociación en ausencia de una tasa de incidencia directa, y es la métrica que va a ser más adecuada en estos estudios. Ahora, con respecto a la fórmula de la odds ratio y elementos de la tabla 2x2, vamos a ver aquí en la figura un esquema de tabla de contingencia 2x2 en un estudio caso control. En las filas vamos a ver los expuestos versus los no expuestos. En las columnas vemos el evento, es decir, los enfermos contra los no enfermos. También vamos a ver la fórmula general de la odds ratio. En la fórmula 2x2, la tabla 2x2 se denotan las celdas como sigue. A va a corresponder al número de casos expuestos, P al número de controles expuestos, C al número de casos no expuestos y D al número de controles no expuestos. Con esta notación, las probabilidades de enfermedad en expuestos son A dividido en B y en no expuestos son C dividido en D, como lo podemos ver en la imagen. Entonces, por definición, la odds ratio va a ser el cociente de esas dos probabilidades. Vamos a ver ahora un ejemplo práctico del cálculo de esta odds ratio. Vamos a hacerlo, en este caso, con los datos hipotéticos que nos ilustra esta imagen. Para hacerlo paso a paso, consideraremos un ejemplo numérico, supongamos un caso control con 200 personas, 100 de ellas expuestas a un factor de riesgo y 100 no expuestas. De los expuestos hubo 50 casos de la enfermedad y 50 no casos. Entre los no expuestos hubo 25 casos y 75 no casos. Ahora, con estos datos podemos calcular que las probabilidades en expuestos son igual a los casos expuestos dividido entre los casos no expuestos. Es decir, 50-50, lo que nos da un valor de 1. Las probabilidades en los no expuestos van a corresponder a los casos no expuestos dividido entre los no casos no expuestos. Es decir, de 25 dividido entre 35, lo que nos da un aproximado de 0.33. Entonces, nuestra odds ratio va a ser, en este caso, las probabilidades en expuestos dividido entre las probabilidades en los no expuestos. Es decir, 1 dividido entre 0.33, lo que nos va a dar un aproximado de 3. Ahora vamos a ver la interpretación de estos valores de odds ratio. La interpretación de estos valores se va a hacer en relación a 1.0. Una odds ratio de 1 va a indicar la ausencia de una asociación. Entonces, esto nos indica que las probabilidades de enfermedad son iguales en expuestos y no expuestos. No va a haber diferencia en el riesgo relativo entre ambos grupos. Una odds ratio mayor a 1 indica que la exposición va a estar asociada con un aumento de la enfermedad. Un valor mayor a 1 significa que este grupo expuesto va a tener unas posibilidades superiores. Por ejemplo, en el caso del ejemplo anterior, teníamos una odds ratio de 3, lo que implica que los expuestos van a tener 3 veces más posibilidades de enfermedad que los no expuestos. Y una odds ratio menor a 1 va a indicar que la exposición va a estar asociada con una disminución de la enfermedad.
Un valor menor que 1 sugiere que la exposición protege o disminuye el riesgo. Por ejemplo, si tenemos una odds ratio de 0.5, esto va a implicar que los expuestos van a tener la mitad de las probabilidades de enfermedad que los no expuestos, lo que nos hablaría de un factor protector. Podemos ver las referencias aquí y con esto terminamos la exposición. Muchas gracias.